Catequesis de San Juan Pablo II sobre la resurrección de Cristo. Exigencias del seguimiento de Cristo. Su Santidad Juan Pablo II, 28 de octubre de 1987. 1. En nuestra búsqueda de los signos evangélicos que revelen la conciencia que tenía Cristo de su divinidad, hemos subrayado en la catequesis anterior la interpelación que hace a sus discípulos de que tengan fe en Él. Creed en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Una interpelación que solo puede hacer Dios. Jesús exige esta fe cuando manifiesta un poder divino que supera todas las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro. Confer Juan 11, 38-44. La exige también en el momento de la prueba, como fe en el poder salvífico de su cruz, tal como afirma en el coloquio con Nicodemo, Confer Juan 3, 14-15. Y es fe en su divinidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. La fe se refiere a una realidad invisible que está por encima de los sentidos y de la experiencia, y supera los límites del mismo intelecto humano. Argumentum non apparentium, prueba de las cosas que no se ven. Confer Hebreos 11:1. Se refiere, como dice San Pablo, a esas cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre, pero que Dios ha preparado para los que lo aman. Confer 1 Corintios 2, 9. Jesús exige una fe así cuando el día antes de morir en la cruz, humanamente ignominiosa, dice a los apóstoles que va a prepararles un lugar en la casa del Padre. Confer Juan 14, 2. 2. Estas cosas misteriosas, esta realidad invisible, se identifica con el bien infinito de Dios, amor eterno, sumamente digno de ser amado sobre todas las cosas. Por eso, junto a la interpelación de fe, Jesús coloca el mandamiento del amor a Dios sobre todas las cosas, que ya estaba en el Antiguo Testamento, pero que Jesús repite y corrobora en una nueva clave. Es verdad que cuando responde a la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?, Jesús cita las palabras de la ley mosaica: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37, Confer Deuteronomio 6:5. Pero el pleno sentido que toma el mandamiento en la boca de Jesús emerge de la referencia a otros elementos del contexto en el que se mueve y enseña. No hay duda que él quiere inculcar que solo Dios puede y debe ser amado sobre todo lo creado, y solo de cara a Dios puede haber dentro del hombre la exigencia de un amor sobre todas las cosas. Solo Dios, en virtud de esta exigencia de amor radical y total, puede llamar al hombre para que lo siga sin reservas, sin limitaciones, de forma indivisible, tal como leemos ya en el Antiguo Testamento. Habéis de ir tras de Yahvé, vuestro Dios, habéis de guardar sus mandamientos, servirle y allegaros a él. Deuteronomio 13, 4. En efecto, solo Dios es bueno en el sentido absoluto. Confer Marcos 10, 18. También Mateo 19, 17. Solo Él es amor. Primera de Juan 4, 16. Por esencia y por definición. Pero aquí hay un elemento nuevo y sorprendente en la vida y en la enseñanza de Cristo. 3. Jesús llama a seguirle personalmente. Podemos decir que esta llamada está en el centro mismo del Evangelio. Por una parte, Jesús lanza esta llamada. Por otra, oímos hablar a los evangelistas de hombres que lo siguen y aún más, de algunos de ellos que lo dejan todo para seguirlo. Pensemos en todas las llamadas de las que nos han dejado noticia los evangelistas. Un discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a sepultar a mi padre. Pero Jesús le respondió: sígueme y deja a los muertos sepultar a sus muertos. Mateo 8, 21-22. Forma drástica de decir: déjalo todo inmediatamente por mí. Esta es la redacción de Mateo. Lucas añade la connotación apostólica de esta vocación: tú vete y anuncia el reino de Dios. Lucas 9:60. En otra ocasión,
Al pasar junto a la mesa de los impuestos, dijo y casi impuso a Mateo, quien nos atestigua el hecho, «Sígueme», y él, levantándose, lo siguió. Mateo 9:9, Confer Marcos 2, 13, 14. Seguir a Jesús significa muchas veces no solo dejar las ocupaciones y romper los lazos que hay en el mundo, sino también distanciarse de la agitación en que se encuentra e incluso dar los propios bienes a los pobres. No todos son capaces de hacer ese desgarrón radical. No lo fue el joven rico, a pesar de que desde niño había observado la ley y quizá había buscado seriamente un camino de perfección. Pero al oír esto, es decir, la invitación de Jesús, se fue triste, porque tenía muchos bienes. Mateo 19:22, Marcos 10:22. Sin embargo, otros no solo aceptan el sígueme, sino que como Felipe de Betsaida, sienten la necesidad de comunicar a los demás su convicción de haber encontrado al Mesías. Confer Juan 1:43 y siguientes. Al mismo Simón es capaz de decirle desde el primer encuentro, «Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Juan 1:42. El evangelista Juan hace notar que Jesús fijó la vista en él. En esa mirada intensa estaba el sígueme más fuerte y cautivador que nunca. Pero parece que Jesús, dada la vocación totalmente especial de Pedro, y quizá también su temperamento natural, quiera hacer madurar poco a poco su capacidad de valorar y aceptar esa invitación. En efecto, el sígueme literal llegará para Pedro después del lavatorio de los pies, durante la última cena. Confer Juan 13:36, y luego de modo definitivo, después de la resurrección, a la orilla del lago de Tiberíades. Confer Juan 21:19. 4. No cabe duda que Pedro y los apóstoles, excepto Judas, comprenden y aceptan la llamada a seguir a Jesús como una donación total de sí y de sus cosas para la causa del anuncio del reino de Dios. Ellos mismos recordarán a Jesús por boca de Pedro, pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mateo 19:27. Lucas añade, todo lo que teníamos. Lucas 18:28. Y el mismo Jesús parece que quiere precisar de qué se trata al responder a Pedro, en verdad os digo, que ninguno que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres e hijos por amor al reino de Dios, dejará de recibir mucho más en este siglo y la vida eterna en el venidero. Lucas 18:29-30. En Mateo se especifica también el dejar hermanas, madre, campos, por amor de mi nombre. A quien lo haya hecho, Jesús le promete que recibirá el céntuplo y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. En Marcos hay una especificación posterior sobre el abandonar todas las cosas por mí y por el Evangelio, y sobre la recompensa. El céntuplo ahora en este tiempo en casas, hermanos, hermanas, madre e hijos y campos, con persecuciones y la vida eterna en el siglo venidero. Marcos 10:29-30. Dejando a un lado de momento el lenguaje figurado que usa Jesús, nos preguntamos, ¿quién es ese que pide que lo sigan y que promete a quien lo haga darle muchos premios y hasta la vida eterna? ¿Puede un simple hijo del hombre prometer tanto y ser creído y seguido y tener tanto atractivo, no solo para aquellos discípulos felices, sino para millares y millones de hombres en todos los siglos? 5. En realidad, los discípulos recordaron bien la autoridad con que Jesús les había llamado a seguirlo sin dudar en pedirles una dedicación radical, expresada en términos que podían parecer paradójicos, como cuando decía que había venido a traer no la paz sino la espada, es decir, a separar y dividir a las mismas familias para que lo siguieran, y luego afirmaba, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:37-38.
Aún es más fuerte y casi dura la formulación de Lucas. Si alguno viene a mí y no aborrece, a expresión del hebreo para decir, no se aparte de su padre, su madre, su mujer, sus hermanos, sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Ante estas expresiones de Jesús no podemos dejar de reflexionar sobre la excelsa y ardua que es la vocación cristiana. No cabe duda que las formas concretas de seguir a Cristo están graduadas por Él mismo, según las condiciones, las posibilidades, las misiones, los carismas de las personas y de los grupos. Las palabras de Jesús, como Él dice, son espíritu y vida. Confer Juan 6:63. Y no podemos pretender concretarlas de forma idéntica para todos, pero según Santo Tomás de Aquino, la exigencia evangélica de renuncias heroicas, como las de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y renuncia de sí por seguir a Jesús, y podemos decir igual de la oblación de sí mismo en el martirio, antes que traicionar la fe y el seguimiento de Cristo. Compromete a todos, secundum preaparationem animi, Confer Santo Tomás II, cuestión 184, A7, AD1, o sea, según la disponibilidad del Espíritu para cumplir lo que se le pide en cualquier momento que se le llame, y por lo tanto, comportan para todos un desapego interior, una oblación, una autodonación a Cristo, sin las cuales no hay un verdadero espíritu evangélico. 6. Del mismo Evangelio podemos deducir que hay vocaciones particulares que dependen de una elección de Cristo, como la de los apóstoles y de muchos discípulos, que Marcos señala con bastante claridad cuando escribe: subió a un monte y llamando a los que quiso vinieron a él, y designó a 12 para que lo acompañaran. Marcos 3, 13-14. El mismo Jesús, según Juan, dice a los apóstoles en el discurso final: no me habéis elegido vosotros a mí, sino yo os he elegido a vosotros. Juan 15, 16. No se deduce que él condenara definitivamente al que no aceptó seguirlo por un camino de total dedicación a la causa del Evangelio. Confer el caso del joven rico, Marcos 10, 17-27. Hay algo más que pone en juego la libre generosidad de cada uno, pero no hay duda de que la vocación a la fe y al amor cristiano es universal y obligatoria. Fe en la palabra de Jesús, amor a Dios sobre todas las cosas y también al prójimo como a nosotros mismos, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no es posible que ame a Dios a quien no ve. Primera de Juan 4, 20. 7. Jesús, al establecer la exigencia de la respuesta a la vocación a seguirlo, no esconde a nadie que su seguimiento requiere sacrificio, a veces incluso el sacrificio supremo. En efecto, dice a sus discípulos: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, pues el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. Mateo 16, 24-25. Marcos subraya que Jesús había convocado con los discípulos también a la multitud, y habló a todos de la renuncia que pide a quien quiera seguirlo, de cargar con la cruz y de perder la vida por mí y el Evangelio. Marcos 8, 34-35. Y esto después de haber hablado de su próxima pasión y muerte. Confer Marcos 8, 31-32. 8. Pero al mismo tiempo, Jesús proclama la bienaventuranza de los que son perseguidos por amor del Hijo del Hombre. Lucas 6:22. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa. Mateo 5:12. Y nosotros nos preguntamos una vez más: ¿quién es este que llama con autoridad a seguirlo, predice odio, insultos y persecuciones de todo género? Confer Lucas 6:22, y promete recompensa en los cielos. Solo un hijo del hombre que tenía la conciencia de ser hijo de Dios podía hablar así. En este sentido, lo entendieron los apóstoles y los discípulos que nos transmitieron su revelación y su mensaje. En este sentido queremos entenderlo nosotros también, diciéndole de nuevo con el apóstol Tomás: Señor mío y Dios mío.